Ok, buenas tardes. Mi nombre es Eduardo Cardoso. Les voy a hablar sobre la costumbre jurídica. Es una práctica social o colectiva considerada jurídicamente obligatoria. También es llamada el derecho escrito, el derecho no escrito o consuetudinario, donde es una actividad que se caracteriza por la creación de normas típicas en una sociedad. Bueno, asimismo tenemos el proceso de formación de las costumbres jurídicas, donde encontramos las costumbres primitivas, donde el ser humano social, o mejor dicho, la vida social del humano primitivo, estaba exclusivamente enmarcada dentro de una costumbre que regulaba la conducta. O sea, todo era exclusivamente en base a la costumbre. Luego de esto viene la conversión del uso social en la costumbre jurídica. Es decir, en qué momento o mediante qué requisitos se convierte en una costumbre jurídica. Donde tenemos la primera etapa, que es cuando la costumbre jurídica es depurada y se traslada a un campo social. Luego tenemos la segunda etapa, donde se empieza a crear esa costumbre que va a tener una repetición constante en una determinada población, determinado grupo o territorio, para que pueda ser repetida por la comunidad. Y en la tercera etapa de este proceso de conversión tenemos donde surge ese sentimiento de obligatoriedad de las personas, donde cada miembro de la comunidad entiende que tiene como obligación y puede ser juzgado por los órganos del Estado en caso de no cumplir con dicha costumbre. Luego tenemos los elementos de la costumbre, donde resalta que el comportamiento debe tener las mismas características. Asimismo, entre otras partes de los elementos de la costumbre, encontramos que debe ser practicado por la mayoría de los integrantes, por la totalidad o la gran mayoría de los integrantes de la comunidad, y que también debe practicarse por un tiempo prolongado. Luego tenemos la ley y la costumbre. Ya sabemos que la costumbre es una práctica arraigada, una repetición de conducta. Y la ley, tenemos que la ley es esa creación o esa creación de leyes aplicadas por los entes correspondientes. Es importante mencionar que tanto la costumbre como la legislación son consideradas como fuentes formales del derecho. Sin embargo, sabemos que la ley o la legislación está creada por los entes o los órganos correspondientes bajo un procedimiento especial, mientras que la costumbre es creada de manera espontánea. Otro factor importante a mencionar dentro de la ley y la costumbre es que ambas históricamente son importantes para tanto la producción como la aparición del derecho en nuestra vida. Sin embargo, la costumbre tiene una aparición desde hace muchos años, mientras que la ley o la legislación debe pasar por un proceso evolutivo, donde la sociedad debe tener un grupo, o mejor dicho, una organización política demasiado avanzada para poder crear esa legislación y para poder ser escrita, caso contrario de la costumbre, para poder ser escrita y para poder ser aplicada. Por último, voy a hablar sobre el valor de la costumbre como fuente del derecho. Dentro de la fuente del derecho, el valor que tenemos el derecho público y el derecho privado. Dentro del derecho público encontramos el derecho internacional público, donde la costumbre juega un papel principal, puesto que la costumbre es aceptada hasta en los tratados internacionales y por ende es permitida dentro de ese entorno. Luego tenemos dentro del derecho administrativo, la costumbre es generalmente aceptada para todos los procedimientos en el ámbito administrativo.
Dentro del derecho penal, la costumbre no aplica ningún tipo de valor, puesto que hay un principio que dice, hay un principio dentro del derecho penal que dice que ningún delito debe ser juzgado si no está escrito en ley. Entonces, tenemos también dentro del derecho constitucional dos visiones, que es el derecho a los países que tienen una constitución formal y los que no tienen constitución formal. Los países que no tienen una constitución formal, la costumbre está en un nivel máximo y rige, se puede decir, rige el derecho dentro de todo, lo engloba completamente, mientras que nuestro país, que tiene una constitución formal, no se rige por la costumbre. Sin embargo, pues cumple factores importantes o significativos dentro de la misma. Y dentro, bueno, del derecho privado encontramos que para el derecho civil la costumbre es muy importante, siempre y cuando va a ir dependiendo de la costumbre en la ocasión o del derecho como tal. Y en el derecho mercantil tenemos que el origen de la costumbre es muy importante, puesto que los orígenes de los trámites mercantiles vienen desde la época medieval. Bueno, muchas gracias.